Arte, obra humana que expresa mediante diferentes materias un aspecto de la realidad entendida estéticamente. ¿Por qué empiezo por ahí? Porque ante todo hay que saber el significado de la palabra arte y el que da el diccionario. De los diccionarios, el que digamos me ha llamado la atención en cuanto a su significado ha sido ese. Y permanentemente vivo recordándola, por eso me la aprendí incluso de memoria, escribiéndola en las paredes, escribiéndola en los anuncios que hago para eventos, puesto que trabajo en la Loma de la Cruz y es lugar en donde he podido aprender a manejar un poquitico las cámaras. Las cámaras me intimidaban enormemente cuando era un pelado y hoy en día todavía, pero hoy en día me gusta jugar más. Entre más temorcillo me da, más quiero enfrentarme a eso que se llama mano arriba, calzones abajo. Me cogiste mano arriba, calzones abajo. Entonces, después de haber sacado eso primero, quisiera hablar acerca de lo que significa para mí mi trabajo, de lo que significa hoy en día para mí y de lo que significó hace algún tiempo, tanto para mí como para los que me rodeaban, primordialmente mi madre, que me quiso dar a entender que lo que yo hacía era una cosa sobrenatural, como un don divino, como una cosa que yo me la creí. Y por supuesto agradeciéndole a ella esa insistencia para que yo desarrollara, creyera en eso y me aferrara a él, puesto que nunca quise hacer otra cosa más que esto. Entonces le descubro al oficio otra cosa que es más importante, que viene como a desmitificar o a romper como ese paradigma, no solo el de mi madre, en cuanto a eso se refiere, sino el de todas las personas, muchas personas, mejor dicho, que creen que el artista es un ser especialísimo, que es una cosa, que es sobrenatural, mejor dicho, glorificando pues el sentido de la palabra. Hablo de la parte visual o de la parte gráfica, la parte plástica, otros llaman así. Entonces, a lo que me quiero referir con esa actitud es a que todos nosotros llevamos dentro de ese, o sea, es inherente al ser humano, mejor dicho, el dibujar, primero que todo. A cualquiera de nosotros nos pasan un lápiz y tenemos un año y nos ponen una pared y no pensamos en ningún momento en ese lápiz para qué es y esa pared también para qué sirve. O nos pasan un pedazo de papel, cartulina, grandota, pequeña o lo que sea, y de una vez vamos como por una autopista. Pues bien, resulta que pasan 10 años, una década, y todo el mundo aplaude, desde el mamarrachito que hicimos en esa pared al año hasta el muñequito que ya tiene 5 dedos, 2 ojos, pestañas y cada vez más cosas, y la queremos a esa edad hacer exacta. Queremos la exactitud en el dibujo de lo que vemos, y ya no soportamos que nos sigan aplaudiendo sabiendo que ya eso no nos está quedando bien. O sea, como quien dice, somos autocríticos en esas instancias, en esa etapa, 10 u 11 años. Cuando eso sucede, en el mejor de los casos, pues es aceptable, manejable, pero cuando empiezan a criticar, cuando empiezan a decir eso parece un perro queriendo uno haber dibujado un sapo, entonces se vuelve una pesadilla, y en ese momento hay que obligatoriamente abortar el plan de dibujar, porque eso no se necesita para trabajar en ninguna empresa. Y se burlan nuestros tíos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros amigos, todo el mundo se burla. Yo lo he vivido, yo conozco de cerca eso. Y cuando he conocido de cerca eso, entonces sé con esa actitud por qué hoy en día las personas
tienen que excusarse cuando de hacer un dibujito se trata. Un dibujito del mapita para que lleguemos a la finca que nos están invitando a la fiesta y ya hay que dar una explicación antes de empezar a dibujar diciendo, bueno, yo no soy un excelente dibujante, pero ahí voy a hacer el intento. De todas maneras lo hacen el mamarrachito, igualito como cuando niños. Entonces, basado en eso, esa partecita, en cuanto a la salud mental se refiere, porque de esto es que necesitamos en este momento concretarlo o moldearlo por ese lado, la salud mental o la frustración en ese sentido ha sido, en la gran mayoría de los seres humanos, afectada. Porque esa frustración, la de no saber dibujar, a lo único que condujo, y por eso hoy en día hay que reivindicar esas pequeñas apuestas que hacen por más clasecita de dibujo, más clasecita de pintura, más clasecita de estética, etcétera, etcétera. O sea, a lo único que perjudica es a la mente. ¿Y por qué? Porque el cerebro tiene un lado derecho y un lado izquierdo. El lado derecho del cerebro se robustece dibujando. Y se robustece dibujando porque mientras estamos dibujando hay que estar callados completamente. Hay que tener la seriedad del caso, el compromiso con la exactitud. Si estamos haciendo algo exacto, ese mueble, a ti, tu rostro, tus manos cogiendo esa cámara, la misma cámara. Si nos ponemos a hablar, nos distraemos y el dibujo es como un rompecabezas. El dibujo es facilísimo, como un rompecabezas. Y todos nacemos para ser grandes dibujantes. Ya expliqué por qué no somos grandes dibujantes. Y no es que todos tengamos que ser grandes dibujantes o volvernos dibujantes, porque si no este mundo sería muy aburridor. Sino que lo que hay que hacer es, ese heroico es el de la pintura, es el de coger una tijerita, cortar, concentrarse en todo caso. Poner al lado derecho en plena actividad, porque es el lado derecho el que nos permite tener cada vez más eurekas. Y cada vez más eurekas significa que cada vez somos más perceptivos, más intuitivos en nuestros oficios, como ingenieros, como decoradores, como jardineros. Cada vez más ideas para solucionar esos pequeños inconvenientes. Entonces el dibujo lo único que ha querido hacer siempre a esas etapas tempranas es fortalecernos el lado derecho del cerebro. Pero no, el sistema se empeña en fortalecer el izquierdo, porque es que el izquierdo se fortalece inmediatamente, se termina de sumar, restar, multiplicar, dividir, ir en fila, hacer fila, coger puesto, ir allí, ir allá, las cuentas de la casa, la familia, etcétera, 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 etcétera. El lado izquierdo del cerebro ya no necesita más, y a estas edades, digamos, en que tú y yo estamos, menos. Entonces lo que se necesita es fortalecer el derecho. Por eso la gente dice que hay que desarrollar el 90% restante del cerebro, porque el 10% es apenas la capacidad que tenemos desarrollada. Y entonces, que dice que no sé qué, que el cerebro es importantísimo y que solamente el 10% está desarrollado y que vaya, y se cuestionan y cómo hacer, y resulta que es sencillito. Y eso se sabe y se conoce, que las únicas actividades que desarrollan al lado derecho del cerebro, que son el lado intuitivo, el 90% restante, el de la percepción, el del maravillarse frente a un atardecer, el de sentarse, el de coger un carro y manejarlo a la velocidad que quiera, con una mano aquí y otra acá, en una autopista, sin carros delante, sin carros atrás, con buena música. Eso ya está fortaleciendo el lado derecho del cerebro, porque eso también es. Entonces no es solo dibujar, sino que el dibujo a la edad temprana, desarrollándolo, nos haría en estos momentos ser más intuitivos y más perceptivos. Si dibujáramos todos. Entonces dibujar no es que se haya quedado pues atrapado también el mismo dibujo por una frustración. No, se abortó el plan por parte de nosotros, pero se puede recuperar. Incluso
hasta la edad de 70 o 80 años, mientras no se tenga una deformación física o un impedimento pues, que ya sea demasiado grave.